cosas tan incomprensibles que no se pueden entender ya que vienen de otros planos. Y siempre nos preguntaremos de cómo, del por qué suceden, debido a que no lo entendemos. En lo paranormal, nadie estamos exentos a que nos sucedan, incluso niños ni animales. De hecho, ellos son más susceptibles a presenciar cosas de otro mundo. Lo que voy a contar le sucedió a una amiga de nombre Gloria. La mayoría o casi todos tenemos una infancia que no podemos olvidar cuando se es feliz, pero en ocasiones pasan cosas malas y empañan esa felicidad dejando marcada nuestra vida por siempre. Nosotros en aquellos tiempos éramos un grupo de muchachitos y por lo regular nos reuníamos en mi casa después de salir de clases. El pretexto era la tarea, pero en realidad nos gustaba pasar el mayor tiempo juntos. También aprovechábamos para contar nuestras cosas o simplemente jugar algo. Siempre había que contar entre nosotros. Desde niñas íbamos a la misma escuela y hoy a la fecha, ya de mujer, recuerdo claramente lo que sucedió ese entonces. Esta historia que les voy a compartir le pasó a una de mis mejores amigas y marcó su vida por siempre. Pasó cuando apenas teníamos entre 12 y 13 años. Mi amiga conoció a un muchacho en la escuela, el cual decía estar enamorado de ella. Aunque siempre fue correcto y respetuoso con ella, mi amiga nunca lo tomó como enamorado, ya que con tan poca edad no pensaba mucho en esas cosas. Aquel chico hacía de todo para que lo aceptara como su novio. Le llevaba flores, chocolates y regalos, debido a que dependía de una buena familia, pero ella le decía que no tenía la edad para una relación. Así pasó el tiempo y todo sucedía de forma normal hasta que el muchacho intempestivamente enfermó de leucemia y dejó de ir a la escuela. Nosotras, al notar su ausencia, empezamos a preguntar por él y fue la maestra quien nos dio la desagradable noticia. Aunque mi amiga Gloria no lo había aceptado como su novio, éramos sus amigas y fuimos a visitarlo un día. Al estar con él en su casa, le dijo a Gloria que si en vida lo había rechazado, después de muerto sería de él, aunque no quisiera, y eso nadie podría evitarlo. Mi amiga y yo nos volteamos a ver un tanto asustadas, ya que lo dijo en su lecho de muerte, como un juramento. Pasó una semana en lo que mi amiga no podía sacar de su cabeza lo que el chico le dijo, y recordarlo le causaba escalofríos. No podía creer que siendo un mocoso estuviera tan obsesionado de ella. Sin embargo, de aquel muchacho agraciado con tan buen sentido del humor ya no quedaba nada. Era de entenderse. Su enfermedad lo estaba consumiendo hasta que irremediablemente llegó su muerte. Mi amiga Gloria dijo que en el momento que murió sintió como si un viento agitara su cabello y aseguró que ese suceso estaba relacionado con él porque sintió su presencia y hasta escuchó un susurro escalofriante decir su nombre. Gloria, serás mía. Pero nosotros pensamos que estaba nerviosa por lo sucedido y solo había sido producto de su imaginación. En nuestro grupo de amiguitos, a pesar de nuestra corta edad, éramos muy unidos y su muerte nos afectó como no se dan una idea, y más a Gloria. Pero así es la vida y debíamos seguir, siempre recordando a nuestro amigo, un chico que era muy creativo y siempre solía tener un buen chiste y un gran sentido del humor. Luego de un corto tiempo, mi amiga empezó a comportarse muy extraña. Según ella, decía que tenía sueños demasiado raros y amanecía muy cansada, con pocas ganas de levantarse para ir a la escuela. Soñaba que nuestro amigo salía de ultratumba para llevársela, como se lo había dicho antes de morir, y despertaba asustada. Muy seguido soñaba eso, ya sus noches eran intranquilas y no deseaba llegar la hora de dormir, no quería tener la misma pesadilla. Nunca había pasado por algo así, decía que al principio fue en sus sueños, pero ya después era en la realidad. Me contaba que al acostarse, ya cuando estaba casi por dormir, empezaba a sentir un peso sobre ella, a tal punto que le costaba trabajo respirar. Pero no solo eso, porque también le susurraba en el oído palabras que no podía entender, pero le causaba una sensación escalofriante que traspasaba el límite de sus miedos. Te dije que si no eras mía en vida, lo serías después de muerto. Era algo tenebroso que no podía explicar,
pero estaba segura que se trataba de Arturo, quien estaba cumpliendo su promesa de venir por ella. Despertaba muy agitada y sin saber qué estaba ocurriendo. Así pasó tiempo y esas cosas no dejaron de sucederle. Al contrario, se repetían con más frecuencia. Dijo que sentía un cuerpo que se posaba encima de ella, pero nunca miraba su cara. Sin embargo, no dudaba que fuera el espíritu de su enamorado. Todo sucedía cuando estaba despierta, porque ni siquiera se podía dormir por el miedo que sentía. Esto nunca se lo contó a sus padres. Sentía mucho miedo hasta de contarlo, casi al punto de ser una pesadilla tener que irse a dormir. 10 años después contrajo matrimonio. Nosotras seguíamos amistando y me contó que fue por ello que se dio cuenta lo que realmente le sucedía. En aquel entonces era una niña y no entendía lo que pasaba. Se debía a que el muchacho que estaba enamorado de ella se manifestaba y la poseía sin ella saber. Pero al casarse, cuando tenía relaciones con su esposo, se dio cuenta que era lo mismo que su cuerpo sentía cuando aquel ser se subía en ella. Nunca veía su cara, pero sí sentía el peso y experimentaba las mismas sensaciones que hoy de casada siente. Pero hay algo más. Últimamente me dijo que su esposo siente a alguien acostado entre ellos, incluso que a veces ve una sombra que desaparece por la puerta cerrada. No cree que sea un sucubo, el mentado demonio del placer. Piensa que es Arturo. Como ella no aceptó ser su novia en vida, él cree que dejó algo pendiente en nuestro plano, agregándole que hizo la promesa de que sería para él en su lecho de muerte, y eso lo hace regresar para cumplir lo que prometió. Yo digo que todo en cuestión a lo paranormal es incomprensible, y más la muerte. Por eso no debemos prometer nada, así al morir descansaremos en paz. Yo tenía mis dudas y quise investigar un poco más sobre eso, y un día en mis clases de metafísica le pregunté al profesor el por qué mi madrastra decía ver a mi papá junto a ella. No era lo mismo que le sucedía a mi amiga, pero sí algo similar. Antes de que me contestara, también le dije que ella nunca había tenido la responsabilidad de una casa, porque eso lo hacía mi papá. Al morir ella quedó a cargo de todo y lloraba porque era duro hacerlo. El maestro me contestó que cuando se muere y se dejan cosas pendientes, el difunto tiende a regresar al plano dejado por alguna razón y se desespera por no hacer lo que dejó inconcluso, siendo la razón por la que mueven las cosas. Hacen ruidos o se manifiestan en sombras. En el caso de mi amiga, pienso que su enamorado, como la deseaba tanto, al no cumplirlo en vida, para él fue como un pendiente que había dejado. Esa fue la razón por la que cruzaba nuestro plano. Así cumplía la obsesión que no pudo realizar al estar vivo. Son cosas que quizás nadie podremos entender, pero que sí pasan. Habrá otros que no crean en todo esto, pero lo que sí les digo, si existe la luz, existe lo oscuro y por ende también lo paranormal. Hay algunos que no saben que ya murieron y se manifiestan de alguna forma, o de plano se resisten a dejar nuestro mundo.